Abrir el centro invita inmediatamente a una batalla dinámica por las casillas centrales y el desarrollo de la estructura de peones. Al abrir la puerta al alfil del rey, este movimiento crea una estructura de peones flexible, preparando el escenario para el juego activo de piezas. Al afirmar el dominio central, D4 desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y apunta a desbloquear las piezas de las blancas para un medio juego activo. Este contraataque, que desafía audazmente al centro, crea inmediatamente un intrincado juego de peones y exige una rápida respuesta de las blancas. Empujar el peón hacia adelante crea espacio inmediato, limitando la posición de las negras y ofreciendo a las blancas un potencial puesto de avanzada. Desafiar directamente la punta de lanza del peón central de las blancas con C5 crea un dinamismo inmediato y abre líneas para el contrajuego. Al fortalecer el centro, las blancas buscan establecer una cadena de peones robusta y restringir las piezas de las negras, aunque de alguna manera obstaculiza su propio alfil de casillas claras. Afirmando su influencia central, este caballo desafía inmediatamente al peón blanco de 4, abriendo el campo de batalla en el flanco de dama. Al desarrollar armoniosamente los caballos, esta pieza busca el control central y prepara el enroque en el flanco de rey, observando indirectamente la estructura de peones de las negras. Desafiar el centro del flanco de dama con una salida inmediata de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear contrajuego. Salvaguardando la cadena de peones del flanco de dama, este avance sutil se prepara para hacer frente a los ataques de peones potencialmente disruptivos de las negras, como B5, al tiempo que crea un puesto avanzado sutil para un caballo en B4 si surgiera la oportunidad. Al enfrentarse directamente a la cadena de peones de las blancas, las negras inician una fuerte embestida de peones, con el objetivo de alterar el control central de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, aunque debilita la estructura del flanco de rey y podría generar fuegos artificiales tácticos. Desarrollar el alfil en una diagonal activa tiene como objetivo presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y prepararse para el enroque, al mismo tiempo que se disputa la influencia central después del avance de peones un tanto provocativo de las negras. Al desatar la tensión de la cadena de peones, las negras deliberadamente abrazan una escaramuza táctica en el flanco de rey, con el objetivo de interrumpir el suave desarrollo de las blancas y potencialmente exponer las capacidades defensivas del alfil de D3. Abrir la columna D crea una presión inmediata, exigiendo la atención inmediata de las negras a la tensión central y al potencial de actividad de las piezas a lo largo de este camino recientemente expuesto. De hecho, las negras ahora deben decidir si defender el peón de E5 o desarrollarlo. Al afirmar el control sobre las casillas oscuras centrales, este avance inmediatamente obstaculiza las piezas blancas y crea un puesto de avanzada profundo para la dama, aunque también debilita potencialmente el peón de D5. Buscando un juego activo de piezas, este alfil se reposiciona en una diagonal más dinámica, mirando al flanco de dama y potencialmente apoyando un futuro asalto al flanco de rey, ofrece mayor alcance que su plaza anterior. Al enfrentarse al peón avanzado, esta maniobra tiene como objetivo asegurar un refugio seguro para el rey, aunque potencialmente debilita las casillas oscuras que lo rodean y concede un importante territorio central. Garantizar la seguridad del rey es primordial, especialmente con la estructura central de peones tan dinámicamente bloqueada y las damas preparadas para la acción. Esta maniobra lleva al monarca a una posición mucho más protegida, allanando el camino para el futuro desarrollo de piezas y coordinación defensiva. Colocar el alfil en la diagonal larga es una buena idea, con el objetivo de ejercer presión en el flanco de dama de las blancas y potencialmente crear oportunidades de ataque. Este desarrollo de piezas también despeja el camino para mayores avances de peones o maniobras de piezas, preparándose para la lucha del medio juego. Iniciar una maniobra de torre hacia el centro crea una presión activa a lo largo de la columna electrónica abierta, preparando simultáneamente un posible apoyo en el flanco de rey y un reagrupamiento central flexible de piezas. Al embarcarse en una maniobra de caballo hacia H6, las negras pretenden reubicar esta pieza en una casilla más activa, potencialmente F5 o G4, donde puedan ejercer presión sobre el flanco de dama de las blancas o apoyar futuros avances de peones. Este desarrollo, sin embargo, deja el flanco de rey algo menos defendido momentáneamente, un detalle que las blancas podrían intentar explotar.
Observe cómo este reposicionamiento aparentemente pasivo podría convertirse en un pivote táctico, creando amenazas inesperadas en la columna D o incluso influyendo en el peón crucial E5. Sacrificar el alfil abre una diagonal para tu torre y apunta a alterar la estructura de peones de las negras alrededor del rey, creando potencialmente debilidades más adelante. Aceptar el sacrificio del alfil destruye instantáneamente la estructura de peones central de las negras y abre una diagonal hacia su rey, creando un escenario táctico prometedor para las blancas. Este avance, que desafía la cadena de peones central con una palanca de peones, tiene como objetivo abrir el flanco de dama y crear un juego activo para el peón B, apuntando potencialmente al peón de C4 y alterando la estructura de peones de las negras. Tomar la columna abierta es una prioridad, y esta captura es un desafío directo para el control de la columna C central, alterando inmediatamente la dinámica de la estructura de peones. Una recaptura audaz, recuperando material pero abriendo la diagonal de la dama y potencialmente aislando ese alfil en C2. Salvaguardar la monarca marca la prioridad inmediata, ya que la estructura de peones del flanco de dama se ha fracturado, abriendo posibles vías para las piezas blancas. Iniciar una maniobra de torre hacia la segunda fila tiene como objetivo reforzar el control sobre la columna abierta, creando simultáneamente apoyo defensivo para el peón D4 y preparándose potencialmente para futuras actividades en el flanco de dama a medida que el juego pasa a una lucha más posicional. El caballo negro ahora se aventura hacia el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones del flanco de dama blanco y potencialmente mirar al alfil de D3 o presionar el peón de B3. Este enérgico reposicionamiento, aunque aparentemente un poco flojo, intenta explotar la naturaleza ligeramente sobreextendida de los peones blancos en el flanco de dama después de Ta2. Considere las implicaciones a largo plazo del viaje de este caballero. Si puede establecerse en una buena casilla, podría convertirse en una pieza de ataque importante, pero también deja temporalmente el flanco de rey menos defendido. Esta maniobra, que libera a un caballo de su letargo, desafía inmediatamente a la dama y al caballo de las negras, forzando una decisión que afectará la estructura de peones en el flanco de dama. Las blancas buscan perturbar el incipiente desarrollo de las negras y explotar la debilidad potencial creada por el caballo fuera de lugar en A5. Esta iniciativa tiene como objetivo ganar influencia central y posiblemente abrir líneas para la torre en la columna E. Las negras solidifican la estructura de peones del flanco de rey y se preparan para redesplegar la dama a una casilla más activa, mirando al caballo D4. Reposicionar el alfil en C2 solidifica el control sobre las importantes casillas claras alrededor del rey y prepara para posibles rupturas centrales o redespliegues de caballos, con el objetivo de desafiar la iniciativa negra en el flanco de dama. Dirigir la torre hacia la columna C abierta significa un esfuerzo decidido para disputar el control central y crear contrajuego. Este reposicionamiento estratégico anticipa posibles avances de peones por parte de las blancas en el flanco de dama y apunta a alterar la estructura unificada de peones de las blancas. Al participar activamente en la columna C, las negras buscan limitar la movilidad de las piezas blancas y potencialmente crear debilidades alrededor del rey blanco, que actualmente disfruta de una posición enrocada bien protegida. Es una preparación paciente, preparándose para un compromiso más dinámico en los próximos movimientos en lugar de un asalto táctico directo. Este movimiento resalta la comprensión de las negras de la importancia de las líneas abiertas y la coordinación de piezas, particularmente a medida que el juego se aleja de la fase inicial. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas inician una agresiva expansión del flanco de rey, con el objetivo de explotar la colocación algo pasiva de las piezas de las negras y la naturaleza relativamente poco desarrollada del propio flanco de rey de las blancas, creando desequilibrios espaciales inmediatos. El caballo encuentra un puesto dinámico, con el objetivo de alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y explotar potencialmente la débil casilla B3, mientras se prepara para participar en la lucha central. Al desatar una agresiva embestida de peón, las blancas pretenden romper la cobertura del flanco de rey de las negras y exponer la monarca, una táctica audaz que exige una respuesta inmediata y precisa de las negras. Sacrificar el caballo de esta manera abre la columna D para la torre y apunta a alterar la estructura de peones de las blancas, creando potencialmente debilidades en torno al rey.
Es un intento audaz de tomar la iniciativa, intercambiando material por actividad y esperando explotar las piezas blancas temporalmente descoordinadas. Es probable que la intención continúe con agresivos empujones de peones o maniobras de piezas en el flanco de dama, obligando a las blancas a ponerse a la defensiva. Abrir esa columna D ahora crea una tensión inmediata, lo que obliga a las negras a afrontar el avance potencial e interrumpe su desarrollo en el flanco de rey al eliminar ese caballo activo. El objetivo inmediato aquí es resolver la estructura de peones en el flanco de rey, que ha sido severamente comprometida por los implacables avances de peones de las negras, y encontrar una manera de activar el alfil en D7, que actualmente languidece detrás de sus propios peones. Sin embargo, las implicaciones estratégicas de esta colocación aparentemente pasiva son de gran alcance, prometiendo una lenta acumulación de presión a lo largo de. Abrir la columna H crea una presión inmediata contra el rey enrocado de las negras, con el objetivo de explotar la estructura de peones debilitada que resultó de G6. Abrir al defensor del rey a las casillas oscuras otorga perspectivas de ataque inmediatas a lo largo de la columna H, creando potencialmente una tormenta de peones o abriendo líneas hacia el expuesto monarca blanco. Desbloquear la columna de torre de la dama es el objetivo principal aquí, con el objetivo de crear presión inmediata sobre la posición de las negras y potencialmente aislar los peones debilitados. Tomando la iniciativa, las negras capturan audazmente el peón, inyectando tensión inmediata en el flanco de dama y obligando a las blancas a defender su aislado peón D. Reafirmar la influencia central es el objetivo inmediato cuando las blancas desplazan el caballo de la casilla pasiva, con el objetivo de ocupar el puesto avanzado crucial D4 que las negras acaban de dejar vacante. Este reposicionamiento prepara un potencial avance en el flanco de rey o una consolidación del centro, buscando explotar la ubicación ligeramente incómoda de la dama negra. Capturar la torre en D1 simplifica inmediatamente la posición al intercambiar piezas importantes, lo que suele ser una buena decisión cuando el propio rey está relativamente a salvo y el rey del oponente muestra algunas debilidades potenciales. Esta ganancia material, sin embargo, podría conducir a un juego un poco más abierto en el que la pareja de alfiles de las blancas podría convertirse en un factor más adelante, por lo que mantener una coordinación precisa de las piezas será primordial para que las negras avancen y capitalicen la ventaja. El reingreso de la torre a la ahora abierta columna central agudiza inmediatamente la batalla táctica, prometiendo una lucha dinámica por el control de la crítica columna D y planteando una amenaza directa al aislado peón D de las negras. Recuperar la actividad de las piezas anclando el alfil a esta diagonal tiene como objetivo alterar el control de las blancas sobre la columna D y potencialmente crear oportunidades de ataque contra el rey blanco, bastante expuesto. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey es una medida defensiva necesaria contra el puesto de avanzada del alfil negro y posibles rupturas de peones, con el objetivo de solidificar el refugio para el rey. Reposicionar el alfil en su casilla original es un paso prudente, cuyo objetivo es reconectar el alfil de casillas oscuras con la diagonal C8H3 y potencialmente redistribuirlo a un papel más activo, tal vez en F5 o G6, una vez que el peón G avance más, reforzando así el centro. Al volver a ocupar la columna abierta, las blancas pretenden redesplegar su torre en una casilla más activa y potencialmente disputar las columnas centrales o crear presión a lo largo del flanco de rey. El objetivo inmediato es lograr un mejor control sobre las escasas líneas abiertas, anticipando los probables esfuerzos de las negras por consolidar su estructura de peones y activar aún más sus piezas. Esta maniobra también prepara para futuras maniobras defensivas o acciones ofensivas liberando la casilla F1. Desafiar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas activando la torre, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y crear un potencial contrajuego a lo largo de la cuarta fila. Al priorizar la seguridad, el rey busca una casilla más protegida, anticipando posibles amenazas futuras que emanan de las columnas centrales abiertas. Repensando la presión central y reforzando el levantamiento de torre de dama en la contienda, las negras se reposicionan para un posible asalto a la estructura de peones del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y explotar la columna C abierta. Reclamando la iniciativa, esta maniobra desafía directamente la batería de las negras en la columna C, forzando una decisión sobre los peligrosos alfiles doblados y potencialmente abriendo líneas para las propias torres de las blancas.
Afirmando su dominio sobre el flanco de dama, las negras inmediatamente desafían al expuesto alfil de las blancas y buscan explotar la columna recién abierta para contrajuego. Desplazar el alfil a F1 tiene como objetivo mejorar su ubicación diagonal, apoyando potencialmente un futuro avance en el flanco de rey u ofreciendo una casilla de escape, mientras se prepara simultáneamente para disputar la crucial columna D. Se toma un riesgo calculado, buscando abrir líneas para las torres y al mismo tiempo crear una fortaleza potencial contra el avance de la estructura de peones de las blancas. Abrir la columna central cambia irrevocablemente el impulso del juego, obligando a las negras a enfrentar amenazas inmediatas en el flanco de dama y exponiendo potencialmente a su rey a un asalto inesperado. Las riendas estratégicas se entregan cuando la última torre cambia, iniciando un final simplificado donde la estructura de peones alrededor del rey blanco ahora presenta una clara debilidad. La casilla B2, en particular, se convierte en un objetivo principal para la dama negra, insinuando una posible infiltración y presión que las blancas tendrán dificultades para contener sin más concesiones. Las blancas abren el flanco de dama para desafiar el peón avanzado de las negras en A4, con el objetivo de crear debilidades y ganar espacio. Al llevar al rey al centro de la acción restante, el monarca busca una influencia central y se prepara para un posible escenario final, en el que su participación activa será crucial para navegar las líneas abiertas y las estructuras de peones. Aprovechar la columna B abierta pretende alterar la estructura de peones de las negras y crear desequilibrios en el final, explotando potencialmente el peón C aislado si se convierte en una debilidad. Reubicar la torre en la séptima fila inicia una maniobra estratégica destinada a alterar la estructura de peones de las blancas y crear potencialmente desequilibrios en el final del juego, aprovechando la columna abierta para presiones futuras. Empujar el peón hacia adelante crea un nuevo puesto de avanzada para la torre en el flanco de dama, preparando potencialmente una tormenta de peones en el flanco de dama o con el objetivo de restringir el espacio de maniobra de las negras. Abrazando las columnas abiertas centrales, el monarca negro se aventura, buscando un papel activo en medio del drama que se desarrolla en el final del juego. Abrir líneas para tu torre en la columna C parece ser el objetivo principal aquí, con el objetivo de explotar la debilidad en el flanco de dama. Desplazar el alfil al borde del tablero, una maniobra aparentemente pasiva, tiene como objetivo apoyar el avance del peón y preparar un posible intercambio en la columna D, buscando desenredar la torre de la dama y abrir líneas para la acción. La torre ahora establece una presencia dominante en la cuarta fila, un centinela silencioso que apunta a perturbar la naciente estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente crear un peón pasado en la columna así surge la oportunidad. Apoderarse del peón central ofrece una vía prometedora, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas de las negras. Al iniciar un contraataque en el flanco de dama, el redespliegue de la torre tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades alrededor del peón de aislado. Empujar la torre a la quinta fila desafía inmediatamente a los peones centrales de las blancas y apunta a alterar su estructura consolidada, abriendo potencialmente líneas para el contrajuego. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama ofrece una ligera ventaja territorial, pero aleja a la torre de las columnas centrales críticas que ahora se están abriendo, dejando potencialmente al rey expuesto a futuras amenazas. Desplazar el alfil a C6 revitaliza la presencia central de las negras, creando una interacción dinámica con el rey blanco potencialmente expuesto y al mismo tiempo observando el peón de B3 y preparándose para explotar la columna de abierta. Liberar al alfil en esa diagonal ahora expuesta es una maniobra audaz, cuyo objetivo es interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las negras y explotar las debilitadas casillas oscuras alrededor de su rey. Recuperar el peón abre líneas y activa tu torre, con el objetivo de disputar la columna C abierta y explotar al rey blanco expuesto. Perforar la estructura del flanco de dama con este ataque de peón obliga al alfil a una casilla pasiva y abre posibles rutas de infiltración a lo largo de la columna semiabierta recién creada. Socavar la cadena de peones con el avance de la torre abre fascinantes posibilidades de finales, aunque abandona momentáneamente la columna A. El alfil se reposiciona, mirando el peón de D4 que ahora está bajo una presión considerable,
y busca reforzar la estructura central después del avance bastante agresivo del peón en el flanco de dama que ha dejado al rey blanco algo expuesto. Desbloquear los peones centrales con este avance es un intento audaz, aunque posiblemente prematuro, de alterar el control de las blancas sobre la columna abierta y potencialmente crear oportunidades de peones pasados. Sin embargo, debilita significativamente la cadena de peones e invita al contrajuego en la columna C. Apuntar a la columna abierta es una maniobra astuta, cuyo objetivo es perturbar la coordinación de torres de las negras y potencialmente explotar las debilidades en el flanco de dama. El alfil en C3 recupera audazmente su diagonal activa, con el objetivo de alterar la estructura de peones blancos y amenazar potencialmente la casilla C2, lo que obliga a reconsiderar la seguridad del peón avanzado.